¿Qué más, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro video de El Penalista Blog. Hoy vamos a hablar de el prevaricato por acción y por omisión según la jurisprudencia de la Corte, por supuesto. Y sin más preámbulos, comencemos. Lo primero que nos dice la Corte es que el bien jurídico protegido nos recuerda que en el prevaricato, tanto por acción como por omisión, protegen, tutelan el derecho fundamental de la administración pública. El bien jurídico, el objeto jurídico es la administración pública, la cual se debe entender según diversos autores como aquella actividad que emana del Estado para el logro de sus finalidades. Todas las finalidades que aparecen en la Constitución política y todo lo que tiene que ver con proveer los servicios públicos y todo lo necesario para el bienestar de las personas. Y por supuesto, eso es lo que se afecta con esta clase de conductas o de delitos. Ahora, es también que estas conductas son delitos especiales o delitos de infracción al deber, porque así como también lo ha dicho la jurisprudencia, estas conductas requieren de que el sujeto activo sea determinado o calificado. ¿Cómo así? Que esta conducta la debe cometer por obligación legal un servidor público. Entonces, los servidores públicos, como están ligados al Estado, ellos tienen un conjunto de deberes, su vínculo, sus deberes son mayores y la defraudación que pueden cometer a los mismos son mayores que, por ejemplo, pueden cometer los particulares. Entonces, suponen el incumplimiento de unos deberes que por ley se imponen a los servidores públicos. Cuando quiera que se expresa una resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, en el caso del prevaricato por acción, o cuando se omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, que es el caso del prevaricato por omisión. Ahora sí, explicando cada uno de ellos, el prevaricato por omisión nos dice el código que es el servidor público que profiera una resolución, un dictamen o un concepto manifiestamente contrario a la ley, y ojo con ese elemento, manifiestamente contrario a la ley, porque es fundamental entenderlo correctamente en este delito. Entonces, listo, vamos analizando el tipo penal, cuáles son sus elementos. Pues en el tipo objetivo requiere un sujeto activo calificado, que los verbos rectores, la conducta, debe proferir una resolución, un concepto o dictamen manifiestamente contrario a la ley. Y ojo con esta parte, porque aquí viene la importancia de lo manifiestamente, y es que el reproche en el prevaricato activo no es un simple acierto, no es acierto, sino es una cuestión de legalidad. No basta que la actuación del servidor público sea ilegal, y ojo con eso, porque muchas personas piensan de que por el simple hecho de que la decisión de pronto sea ilegal ya hay prevaricato y empiezan a denunciar. No basta con que solo sea ilegal formalmente, sino que requiere una discrepancia, una diferencia entre la conducta y la interpretación de la norma que en cada caso sea evidente y no admita justificación alguna. Más adelante acotamos un poco más ese concepto. Es un delito doloso, el sujeto tiene pleno conocimiento de que el derecho que está declarando en esa decisión que toma no es el que ha debido aplicarse. Entonces, profundizando un poco más este tema del manifiestamente contrario a la ley, recordamos que la acción prevaricadora es aquella que materializa en forma inequívoca un defecto normativo que de manera que la decisión se revela en sí misma, ojo con estas palabras, caprichosa, fruto de la sinrazón o arbitrariedad del funcionario. Entonces, seguimos. La tipicidad objetiva no es un acierto o un desacierto en la decisión. Todos somos seres humanos, todos interpretamos, y más que el derecho es una lucha de interpretaciones y de argumentaciones. No es el simple error, sino que la decisión sea absurda, irrazonable, inadmisible, intolerable
y por ende, ojo con esto, trasluce, o sea, deja entrever, deja ver la intención criminal, la corrupción del funcionario de apartarse de la norma para imponer caprichosamente, siguen los elementos descriptivos, su voluntad. Entonces, por lo dicho y por ende quedan excluidas las decisiones de las cuales surjan diversas interpretaciones o meras diferencias de criterio despojadas del ánimo corrupto, como ese elemento subjetivo que rodea todos estos delitos, del ánimo de violar la ley. Ahora, esta segunda especie de prevaricato por omisión, que su descripción legal dice que aquí los verbos son omitir, retardar, rehusarse o denegar un acto propio de sus funciones. Entonces, en el análisis tenemos de que también es un delito de sujeto activo especial. Es una omisión propia. Ya sabemos que hay dos clases de omisiones. La omisión propia, la omisión impropia. En este caso hablamos de una omisión propia porque la conducta que la norma quiere que el servidor haga ya está expresamente escrita en la ley, en el código. Es decir, no es una cláusula abierta. La descripción del deber ya está escrita, y como otra característica de esta clase de omisión debemos decir de que no requiere de que se presente un resultado. Luego entonces entendemos de que es una conducta de peligro, no requiere un resultado en el mundo real o fenomenológico. Es un tipo penal según la teoría del tipo compuesto o alternativo, es decir, que tiene varias conductas, tiene varios verbos rectores, como ya lo vimos: omitir, denegar, rehusar. Con cualquiera de ellos que se cometa, se comete el delito. No es necesario que se cometan todos los verbos, no, es alternativo con cualquiera de ellos. Es un tipo penal en blanco. Ya sabemos que según esta teoría, el tipo penal nos hace remisión a otra norma, ya sea del código o por fuera del código, ya sea una norma jurídica o extrajurídica, para actualizar o para entender la comprensión integral del delito. Y por supuesto es un delito doloso. El sujeto tiene la conciencia, él sabe la omisión y quiere abstenerse, él sabe que tiene que hacer algo mandado por la ley según sus funciones y quiere abstenerse de realizar la conducta debida. Entonces, aquí analizando estos últimos elementos en relación con el juicio de tipicidad del delito de prevaricato por omisión, tenemos dos cosas. Uno, es necesario establecer primero qué norma, ojo con esto, qué norma asigna al sujeto la función y cuál es el término, cuál es el tiempo que tiene para cumplir esa función que precisamente la norma la asigna. Y este segundo elemento, se debe verificar si el funcionario, conociendo el precepto, la norma, deliberadamente, es decir, conscientemente, él quería hacerlo de esa forma, él quería voluntariamente omitir, rehusar, retardó o denegó un acto propio de sus funciones. Y obviamente si finalmente el comportamiento se encuentra o no justificado, porque habrán casos donde siempre habrán que analizar todas aquellas causales de atipicidad, de justificación y de inculpabilidad, de ser el caso. Entonces aquí les dejo la fuente, el número de la providencia, el radicado, para que la busquen. Y por supuesto, muchísimas gracias, like y suscríbete si te gustó el video. Y por supuesto te mando un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.